Una noche trágica, la que sucedía hace 18 años en ese lugar, en el barrio de Once. Perdían la vida 194 personas. Hablamos de la tragedia de Cromañón, Mari. Sí, exactamente. Hoy se conmemora y se van a realizar diferentes actos. Marcelo Mucci, buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Aquí estamos exactamente en este lugar que se lo conoce como el santuario y que, créanme, cuando uno llega a este lugar encuentra como un ámbito de paz porque en definitiva detrás mío están las fotos de todos los fallecidos de la tragedia de Cromañón, una tragedia que, además de esa cifra realmente tan cruel, hubo 1.400 heridos. Fue la tragedia dentro de un boliche en la República Argentina más importante de nuestro país, la tragedia más dura. Una tragedia que a nosotros, como trabajadores de Crónica, nos llegó muy de cerca porque uno de nuestros compañeros, Luisito Santana, falleció justamente en República Cromañón, y cada vez que venimos acá, siempre, indefectiblemente, nos encontramos con él. El querido Luisito, 28 años tenía, un gran pibe, editor, no editor, sino... ¿Cómo? Redactor, gracias Fernando, redactor de nuestro canal, que vino aquí como tantos otros pibes de esa época, todos, fíjate, 18, 29, 36, 25 años, 24, 22, 17, 21, chicos y chicas que venían a un recital de callejeros, era el cierre del año, y encontraron lamentablemente la muerte, una muerte absolutamente evitable, una modificación que hubo en el país a partir de lo que fue Cromañón, como siempre, ¿no? A partir de una gran tragedia se vienen las modificaciones, como pasó con los trenes y con tantas otras cuestiones, pero sin desviarnos de tema, eso es lo que ocurrió en Cromañón, una tragedia que detrás mío, la calle Mitre, era un incesante movimiento de bomberos, retirando heridos y retirando lamentablemente cuerpos. Esa foto que ustedes acaban de ver eran chicos que eran retirados del boliche y llevados a la vereda. Aquí había una calle convencional, ahora se hizo un pasaje que se llama el pasaje Los Pibes de Cromañón, y por la vereda y la calle, obviamente, que estaba cortada, aquí llegaban las ambulancias y comenzaban a retirar heridos. Una crueldad total porque los familiares no sabían dónde estaban. Primero no sabían si estaban vivos o muertos, y después, cuando iban a las listas que desde la morgue daban a conocer y no estaban en esa lista, estaba la esperanza de encontrarlo vivo, pero no sabían a dónde. Había hospitales del conurbano, incluso el Hospital Fiorito, entre otros, más allá de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que recibía heridos porque no daban abasto los hospitales más cercanos de este lugar. Esa es una síntesis de lo que pasó hace 18 años atrás, y que cuando uno, insisto, llega a este lugar, a pesar del paso de los años, todavía no podemos creer que hayan pasado 18 años, porque si uno rebobina encuentra que pareciera que no hace tanto, encuentra esa cuestión. Uno llega acá y a mí me da la sensación como que hay silencio, ¿no? Como si esto fuese realmente un cementerio o algo parecido. Y eso es lo que uno encuentra en este lugar donde había tantos chicos que querían disfrutar de una noche, y la falta de control y la irresponsabilidad de aquellos inescrupulosos que les importa más el dinero por sobre todas las cosas que la vida de pibes. Hoy, lamentablemente, tenemos que volver a contar lo mismo que hace 18 años lo hacemos los 30 de diciembre. Una puerta de salida de emergencia cerrada por un candado para que los pibes no se puedan colar por ahí, porque daba a un estacionamiento y por allí estaban ingresando algunos con una cadena, lo que terminó siendo la trampa mortal para que muchos que intentaron salir por allí, en primer lugar, no puedan salir y después terminen con estas típicas estampidas, ¿no? Como se dio en aquellas famosas El triple de puerta personas, 12. ¿no? Entraban 1000 personas, había 3000 con la cantidad de gente que había afuera. 2 semanas antes Callejeros había hecho un recital en Sí. Excursionistas, 15.000 personas.
La organización, un desastre, bengala, digamos, la cultura del rock era normal para Sí. esa época. Pero no para un lugar cerrado. Pero no para un lugar cerrado. Que después terminamos viendo todo esto, El ¿no? 25 de diciembre, con el recital de la 25, se había Sí. producido un incendio en Cromañón. En esas también. medias sombras que estaban Sí. en la parte de arriba justamente como para darle una cuestión más estética y también más acústica al lugar, que fue lo que se termina incendiando, que recordemos no mueren quemados, sino que mueren intoxicados. aquellos que estaban Intoxicados en el interior. y por aplastamiento también. En esto de querer salir del lugar y no poder hacerlo. Imágenes que se viralizaron con los propios integrantes, Pato Fontanet y los integrantes de la banda pidiendo en algún momento que paren con las bengalas, hasta el propio Chaván, ¿no? Sí. Que subía al escenario Comparando con la diciendo... tragedia de Paraguay, Sí. del shopping de Paraguay, Del que habían shopping de muerto Paraguay. más de 300 personas, dijo, esto va a terminar como Paraguay, Sí. dijo. Hasta Pato Fontanet en algún momento dice, si seguimos con esto vamos a tener que parar el show. Bueno, después los pagos y los costos, ¿no? Aquellos inspectores que habían cobrado quizás algún dinero para habilitar un lugar que no estaba en esas condiciones. Una tragedia que le terminó costando el cargo a Aníbal Ibarra, jefe de gobierno, que había sido reelecto hacía tan solo un año y que la legislatura lo terminó destituyendo por una medida encabezada en la legislatura por, recordemos, Mauricio Macri y Lilita Carrió, ¿no? Y todas aquellas personas que los acompañaban y que terminó con justamente Aníbal Ibarra fuera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y las 194 pérdidas, las pérdidas irreparables, 194 familias que después de ese momento indudablemente no volvieron a ser igual. Y chicos que perdieron sus amigos también, ¿no? Esto de haber estado ahí, los sobrevivientes, el trauma que han vivido. Vemos ahí, ¿no? El arbolito, pienso en fin de año, donde se supone que es un momento lindo en familia que hace 18 años, familias en plural, que hace 18 años, esta época Sí. del año es realmente durísima, Marce. Sí, vos sabés que yo me acordaba cuando veníamos para acá recién, cómo fue ese fin de año. Ujú. Fue un año triste para todos, obviamente para los familiares y los amigos de las víctimas, pero para el pueblo argentino en general. Ese año no hubo tanto festejo en la calle, la gente no salía, obviamente antes había más pirotecnia y también Cromañón frenó la pirotecnia, más allá de la conciencia de la gente que por ahí en estos últimos años hay respecto a este tema, a través de los animales, del cuidado de los animales y demás. Cromañón también fue el inicio de eso que hoy por allí más se desarrolla, que es la no utilización de pirotecnia. Ese año no había mucha pirotecnia en la calle, ese año no había mucho espíritu de festejo. Hablamos de 194 víctimas y aquí, haciendo con todo el respeto del mundo para los queridos veteranos de Malvinas, un paralelismo. También Cromañón tiene víctimas post-Cromañón, es decir, chicos que se suicidaron con el paso del tiempo, padres que se suicidaron, padres que murieron de soledad, de tristeza, de angustia con el paso de los años. Entonces también allí hay que agregar más números fallecidos, más allá de los 194 que fueron las víctimas, que eran los chicos y chicas que vinieron a este boliche. Hay muchísimos padres fallecidos como consecuencia de lo que fue la pérdida de un hijo en este lugar y de un hijo en la plenitud de la vida, ¿no? Chicos que, como veíamos recién en la foto, si vemos, chicos que iban de 17, 18 años a 20, 30, es decir, que en el momento que le arrancaron los hijos, en el momento de mayor felicidad que un padre puede tener con sus pibes. Bueno, Déjame, esto es Marce, Cromañón. mencionar Pasaron los años y aquí estamos. a Matías Alejandro García, justo estoy viendo la foto ahí, compañero de la secundaria, falleció ahí en la tragedia, ¿no? Tremendo. Estoy viendo ahí. Mira vos. Muerte Bueno, muerte absurda, y ya está, podemos Recordarlo, ¿no? emparentarlo también, y en medio de todos estos recuerdos y demás, con lo que fue la tragedia de Once, ¿no? Y todas las personas que fueron muriendo después, tantos familiares y demás, por la desolación. Son los daños colaterales de lo inesperado también, ¿no? De lo inesperado, porque uno piensa, Bueno, con toda la tragedia que ha sido también la guerra, se te va un familiar y no sabes si vuelve. En estos casos, alguien que fue a un recital y vos esperás que vuelva después de pasar una gran noche,
que termine así y que indudablemente... recuerdo al día siguiente que había chicos a los cuales no encontraban, la familia desesperada y que estaban perdidos, desorientados. Muchos fueron apareciendo después. Había un nene muy chiquito que estaba allí dentro del recital y que lo había cobijado una familia y que después lo pudieron encontrar. Yo recuerdo que esa noche estaba en la Suiza Argentina, porque un familiar estaba internado allí y viste, la noche no dormís bien y por ahí iba mirando la tele, me desperté en un momento y decía, ya se había conocido la noticia, hay 7 muertos, decían, y después a los 5 minutos decían hay 12, claro, y a los 15, 30, pero era minuto a minuto. Era tremendo, realmente impresionante y no podíamos creer. De hecho, allí en la Suiza se revolucionó porque como estaban todos los hospitales de la zona colapsados, fue uno de los lugares donde terminaron llevando también algunas de las personas que estaban heridas allí en Cromañón. Marce, ¿no? Hoy una serie de homenajes, la reunión de amigos, familiares y sobrevivientes como cada año. Sí, a las 9 de la mañana, ya ayer a la noche hubo una previa con un recital que está montado aquí, pero hoy a partir de las 9, justamente aquí en todo este sector, va a haber una muestra de mosaicismo, mural de fotos y demás, de parte de los familiares y amigos, hasta las 4 de la tarde, donde a las 4 de la tarde se va a iniciar una actividad en la Plaza de Mayo. Allí se va a leer un documento. Una vez que finalice esa actividad, que se estima será entre las 6 y 7 de la tarde, van a venir marchando desde la Plaza de Mayo hasta aquí y a las 20 será el acto central, insisto, en un ámbito que se está preparando, que es un escenario. Es decir, que durante toda la jornada y especialmente durante toda la mañana aquí va a haber actividad. A lo que decías, Leo, déjame simplemente agregar que para nosotros, más allá de la tristeza que incluso, mirá el destino, me estoy parando sin querer frente a la imagen de nuestro compañero Luisito, fue muy fuerte porque además de Luis, Carla Ricciotti, una querida compañera nuestra que hace un tiempo no trabaja más con nosotros en Crónica, también estaba aquí en el recital. Ella, por suerte, resultó ilesa, aunque las consecuencias aún hoy, seguramente en la salud de nuestra querida compañera, siguen repercutiendo. Pero fue encontrada en un hospital como el Hospital Fiorito, también así en la búsqueda de lo que fue ir a cubrir notas y encontrarte con esta situación. Nosotros aquí, bueno, un equipo de Crónica llegó casi inmediatamente en la madrugada del hecho, después vinimos relevando a compañeros durante toda la mañana de lo que fue justamente este día, y después con el paso de las horas, nuestras coberturas ya eran en los hospitales y allí en las listas era desgarrador ver los padres que venían y buscar a ver si estaban allí y se encontraban, por suerte, vivos. ¿Qué imagen te queda, Marce, de ese momento? ¿Qué imagen te queda? No, una imagen que quizás en ese momento, viste que la historia la empezás a razonar cuando pasan los días o los años. En ese momento era un descontrol. Esto era un descontrol. Con el respeto hacia quienes trabajaron digamos, en el retiro de los cuerpos y de los heridos, y sabiendo que trataron de hacer lo mejor posible, esto era un descontrol. Ya la tragedia de Once, hablo la de Ferrocarril, que casualmente fue ahí, atrás de este muro. Es increíble, ¿no? Que dos de las tragedias más importantes hayan sido casi en el mismo lugar. En la tragedia de Once ya había una preparación de por dónde retirar los heridos, de dividir los heridos en más graves, menos graves, los fallecidos, digamos, pero acá era como se podía. Acá cualquier persona retiraba un herido del interior de Cromañón, con lo que eso significa. Es gravísimo, porque no sabías en qué estado estaban, si se podía movilizar. La gente retiraba los heridos estirándolo de los brazos, no sabía si tenías quebraduras, si estaba con falta de oxígeno. Bueno, porque fue una tragedia inesperada y que, insisto, el descontrol fue que no estábamos preparados para poder hacerle frente a esa tragedia. Digo, no estábamos preparados quienes debían haberlo estado. Insisto, poniendo siempre la atención y el agradecimiento a aquellos médicos, rescatistas y demás
que estuvieron en este lugar, pero que bueno, después con el paso del tiempo lo reconocieron que no había un orden para llevarlo adelante. Y después la historia, porque la historia, viste que con el paso del tiempo empezás a razonar, la historia indica que era increíble llegar a estos lugares y ver a los familiares esperando ver si su hijo estaba vivo o muerto. Y cuando vos ibas a la morgue en la calle Viamonte y estaban los padres allí y de pronto había una lista y salían a dar la lista o pegaban las listas en las paredes de la morgue y los padres iban y miraban a ver si estaban o no estaban, primero ese alivio de saber que tu hijo no estaba en esa lista, pero tampoco te daba alivio total porque no sabía dónde estabas. No sabía si estaba en un hospital o todavía estaba dentro de República Cromañón. Y después empezar a recorrer hospitales uno por uno, en la capital, en el conurbano, y finalmente los medios que cumplieron un rol fundamental porque los médicos y las personas que estaban especializadas para eso o responsables de eso iban a los medios en la puerta de los hospitales y daban la lista. Aquí está internado tal, 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 tal y tal, y los padres atentos a esa conferencia para ver si estaba su hijo o no. Una cosa que te puedo asegurar que a pesar de los 18 años que pasaron todavía nos produce ese sabor de tristeza absoluta lo que pasó con todos estos chicos. 18 años, uno podía llevarlo a la vida al calendario una mayoría de edad. Digo, ¿habremos crecido lo suficiente como para entender lo que fue Cromañón y como para que no nos vuelva a suceder? Bueno, yo tengo mis dudas igualmente. Gracias, Marce, volvemos en un ratito. Un abrazo, hasta luego.